eh, es alguien que visitó la iglesia siempre, ¿no? Que crecí en un culto donde se decía que se alababa a Jesús, ¿me entiende? Donde se decía que debíamos hablar de Jesús. Así que de niño asistí, y hasta donde yo sepa sigo asistiendo, ¿no? Es decir, no he dejado de asistir a la iglesia. Sin embargo, no es nada fácil muchas veces comprender la palabra de Dios, sobre todo cuando existen corrientes de interpretación que nos dan una interpretación equívoca de la palabra de Dios. Y hoy, con la asistencia del Espíritu, quiero mostrarles qué hay en la Biblia, o sea, cuál es el tema de la Biblia, de qué trata la Biblia. Todos tenemos una Biblia, muchas iglesias tienen una Biblia, pero no muchos lo entienden, ¿sí? No muchos la comprenden. Yo recuerdo cuando era niño, al lado del púlpito había un cuarto adyacente, ¿no? Al púlpito. Antes de entrar al púlpito había como un cuartito donde los ancianos, los líderes, oraban antes de que el predicador subiera al púlpito. Le pedían a Dios que lo ilumine para que él pueda dar un buen sermón al público, a la iglesia. Al lado de ese cuarto, algo que me llamaba la atención es que había una lista, un cartel. Era la lista del predicador. ¿Y qué había en esta lista? Estaban lo que se esperaba del predicador: que su forma de hablar sea un lenguaje respetuoso, que se dirija de manera educada al público, que su sermón sea espiritual, que use corbata y terno, ¿no? Hoy no traigo corbata ni terno. Sí, pero había toda esa lista, ¿vio? Que exhorte a la congregación a la santidad, ¿entiende? Pero a mí no me llama tanto la atención la santidad, porque muchas veces escuché de la santidad en la iglesia, sino que su sermón sea cristocéntrico. Y esa ha sido mi lucha. ¿Por qué? Cuando escuchaba a los predicadores de mi iglesia, cuando asistía de pequeño, pocas veces veía un sermón cristocéntrico. Y qué difícil muchas veces resulta predicar un sermón cristocéntrico. Quiero comentarles qué es lo que escuchaba cuando era niño, qué es lo que oía. Los sermones que escuchaba es que Cristo ya viene pronto, que estamos en los días finales, que las profecías apocalípticas se estaban cumpliendo, ¿no? Y que Cristo estaba a la vuelta de la esquina y que teníamos que prepararnos, que teníamos que vivir una vida santa, teníamos que dejar el pecado, la hipocresía. Esos eran los sermones que yo escuchaba de pequeño, pero no escuchaba un sermón cristocéntrico. De niño me enseñaron acerca de Salomón y sus 700 y pico de mujeres, y que no deberíamos repetir lo mismo. Pero no me enseñaban de la sabiduría de Jesús. De niño me hablaban de la fuerza de Sansón, pero no me enseñaban del poder de Jesús. De niño me enseñaban de la fe de Abraham y cuánta fe tenía, pero no me enseñaban de la fe de Jesús. Entonces el sermón se diluía porque no era cristocéntrico. Entonces, ¿qué sermón yo escuchaba? El sermón que yo escuchaba de niño era que yo debo portarme bien, que tengo que tener una conducta santa, que tengo que vivir de determinada manera, que tenía que ser una persona obediente y pura. ¿Y qué de malo tiene eso? Es que no es cristocéntrico, eso es lo malo. No era un sermón cristocéntrico. Mejor me voy a los musulmanes y voy a escuchar lo mismo. ¿Entiende? Entonces parecía más que estaba una iglesia musulmana, porque allí también me hablan de que tengo que hacer ayuno, que tengo que estar bien vestido para un día religioso, que tengo que hablar de la fe, que tengo que mejorar mi carácter. O sea, también en otros lares, en otras religiones también se habla de lo mismo, pero no te hablan de Jesús. Y yo escribí un libro que aquí se los presento, por si acaso no tengo muchos. ¿Sí lo ven?
Mis años de estudio últimamente lo he concentrado en entender a esta persona. Yo quiero entender quién es Jesús, no sé si tú, pero yo quiero entender quién es Jesús. Porque la Biblia, hermanos, es una revelación de Él. Si tú no conoces a Jesús, tú no conoces nada de Biblia. ¿Entiendes? Entonces ese es el problema que tenemos hoy en día, cuando en la iglesia se habla de la santidad y no se habla de Jesús. Y no estoy en contra de la santidad, pero es que ese no es el tema de la Biblia. El tema de la Biblia es que tú tengas que entender quién es Él y qué ha hecho por ti. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es esta persona llamada Jesús? Y usted quizás ahorita no esté a mi favor, yo os diga qué está diciendo el pastor Williams, pero se lo voy a demostrar bíblicamente, teológicamente, que el tema de la Biblia es Jesucristo. Que la Biblia es un libro que trata ¿de quién? De Jesús. No trata de mí, no trata de lo que yo debo hacer, trata de lo que Dios ha hecho por ti en Jesucristo, amén. No trata de lo que yo debo hacer, sino hazte musulmán, ahí te van a enseñar qué tienes que hacer, que tienes que ayunar, que tienes que ir determinados días al culto, que tienes que ofrendar, todas las religiones te enseñan a ofrendar. Pero es que ese no es el tema. Dios quiere que tú descubras el plan que Él ha tenido con la humanidad desde la eternidad. Y el plan que Dios ha tenido para la humanidad es revelarte a Jesús. Ese es el plan, el proyecto de Dios. Pero por alguna razón, el diablo nos ha quitado a Cristo y nos ha puesto a un Cristo más moralista. A ese Cristo que cuando éramos pequeños, seguramente te decían, si tú te portas mal, Diosito te va a castigar. ¿Sí? Sí, ese es el Cristo que nos ha enseñado. Si te portas mal, ¿y cuánto miedo había en portarse mal? Y yo me portaba bien, no porque quería portarme bien, sino por miedo a que me vaya mal en la vida. Y Dios no quiere que le adores por miedo, ¿entiendes? ¿Estás comprendiendo ahora la profundidad de la teología? Dios no quiere que tú le adores por miedo. Dios quiere que tú le obedezcas, sí, pero no por miedo, sino por convicción. ¿Entiendes? No porque te está amenazando de mandarte al infierno y por eso te vas a portar bien. No. Porque es como que un Dios que te está amenazando ahí con la pistola, ¿no? Te amenaza y entonces tú por temor a la amenaza vas a portarte bien. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú le sirvas, que tú le adores por amor. Pero ¿cómo tú vas a adorar a Dios por amor? Solamente cuando tengas una convicción clara de quién es Jesús. Cuando tú entiendas quién es Jesús, entonces tú vas a poder adorarle al Señor con toda tu fuerza, con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Así que no se trata de que yo le fuerce a usted a obedecer. La Biblia no se trata de eso. Yo no le voy a forzar a obedecer. La obediencia es resultado de tu fe en el Señor Jesús. Y vamos a leer el primer texto bíblico. Está en Juan, de hecho que trata del libro que escribí. Juan, porque mi libro trata de Juan, 5:39. Seguro que el pasaje es hasta conocido, ¿sí? Quiero que levanten sus manos. ¿Cuántos conocen este pasaje bíblico? De Juan 5:39. Levanten sus manos los que conocen el pasaje, que lo han leído o han escuchado del pasaje. Fíjese, Juan 5:39, en la Reina Valera del 60, la voy a leer en la Reina Valera del 60, porque quiero, es bueno para los estudiantes de la Biblia, les voy recomendando que tengan varias versiones de la Biblia. No se casen con una. Hay gente que se ha casado con la Reina Valera y de ahí no quiere salir. Pero usted tiene que tener varias versiones para entender el pasaje. Mire lo que dice la Reina Valera del 60, 5:39 de Juan. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese, si el pasaje usted lo lee así, ¿qué se entiende de ese pasaje? Se está entendiendo que es un imperativo, es decir, que es un mandato. Como que si Jesús te estuviera diciendo, lee la Biblia. ¿Me entiende? Como que Jesús te estuviera exhortando a escudriñar las Escrituras. Pero esta traducción que estoy leyendo no es una traducción correcta. El original, el griego, no dice eso. De paso que esta traducción es desproporcionada. Le voy a leer otra traducción que tengo en mi mano y vamos a ver la diferencia. A ver cuántos ven la diferencia. Juan 5:39. Todos van a participar acá.
5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Hay diferencia entre la primera versión y esta segunda? ¿Cuál es la diferencia? A ver, algún hermano que quiera participar. ¿Qué diferencia ven? ¿Algún joven? ¿Sí? ¿Alguna persona voluntaria? Sí, hermana, ¿cuál es la diferencia que ve usted? La diferencia entre el primer texto que leí y el segundo. ¿Qué diferencia hay? Sí, sí, es una diferente traducción, exacto. Pero ¿qué diferencia hay entre los textos? ¿Es igual o no es igual? Cambia, por supuesto. En la primera es una orden. ¿Entiende? Está diciendo, investiga, escudriña las Escrituras. Pero en esta versión está hablando que ya ellos escudriñaban las Escrituras. En la primera les está mandando a escudriñar las Escrituras, es como imperativa, es una orden. En la segunda estamos hablando de que ya ellos escudriñaban las Escrituras. ¿Cuál es la correcta? ¿La primera versión o la segunda? ¿Cuál creen? Es la segunda. ¿Por qué la segunda? El contexto de la Biblia no nos va a dejar mentir, hermanos. Jesús está dialogando con los líderes religiosos, con los escribas y fariseos, y les está diciendo a ellos: ustedes leen la Biblia. Y no solo la leen, sino que hacen, la escudriñan. ¿Los judíos leían la Escritura o la escudriñaban? Ellos la escudriñaban. ¿Qué hay que escudriñar? Ir más a profundidad. Hermano, los judíos escudriñaban las Escrituras. ¿Los pastores no escudriñan las Escrituras para compartir con ustedes? Sí, escudriñan las Escrituras. En los centros teológicos, en los seminarios, ¿se escudriñan las Escrituras? Sí, te dan herramientas para que tú tengas un sermón que sea bíblico. Entonces los judíos de igual manera, ellos escudriñaban. Pero ¿saben cuál era el problema? No la entendían. O sea, no todo el que escudriña la Escritura puede entenderla, sino todos los doctores en teología, todos los que hacen comentarios bíblicos. Usted sabe que yo trabajo con las Biblias, entonces entenderían la Escritura. No todo el que hace un comentario bíblico en real entiende la Escritura. No vas a pensar que esto que al lado al pie de página de la Biblia te hacen un comentario necesariamente la entienden. Muchas veces son influenciados por su creencia y traducen el texto de esa manera. Entonces pasaba lo mismo con los judíos. Estudiaban diligentemente la Escritura, profundizaban, pero no la entendían. Ahora, Jesús va a dar la razón por la cual estas personas no entendían las Escrituras. ¿Por qué razón no entendían? Les pregunto, según la declaración de Jesús. ¿Por qué no entendían la Escritura? No, eso no dice el texto bíblico, no aumente la palabra, no dice el texto. El texto está diciendo por qué, porque siempre nos vamos ya a lo más místico, el Espíritu Santo. No, ¿por qué no entendían la Escritura según la versión que Jesús nos da? Exacto, porque ellos no encontraban en la Escritura a Cristo. ¿Está entendiendo ahora? Está como los sermones cuando yo era niño. El sermón tiene que ser espiritual, tiene que hablar de santidad, el predicador tiene que ser responsable, el predicador tiene que preparar su clase previamente antes de enseñar, y su predicación debía ser que Cristo, pero la predicación no era, sino era una predicación moralista que se centraba en la santidad. Y de estos predicadores usted va a ver mucho en internet que hablan de la santidad. ¿De qué santidad puedes hablar si tú eres más pecador? Hablemos de la santidad de Dios, que es otra cosa. Yo no puedo hablar de mi santidad. ¿Cómo le llaman al Papa? Su santidad. Yo no puedo hablar de su santidad ni de mí, porque yo soy pecador. Yo no puedo decirles a ustedes que soy la mejor persona del mundo cuando soy un pecador igual que usted. Yo solamente puedo hablarles de la santidad de ¿quién? De Jesús. Entonces estas personas escudriñaban las Escrituras, pero no encontraban a Jesús. ¿Por qué no encontraban estas personas a Jesús en la Escritura? Jesús nos da la pista. Porque ellas pensaban que la Biblia era un manual de reglas que había que acatar, que había que obedecer.
Hermano, yo te voy a decir esta noche que la Biblia no es un manual de reglas. Te voy a decir algo en contra que tú has escuchado. La Biblia no es un manual de reglas, de cosas que tú tienes que hacer y cosas que tienes que dejar de hacer. Y esto no es una posición mía, es Jesús la va a decir. Y entonces, ¿de qué trata la Biblia? ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? ¿Para qué Dios ha dejado su palabra? ¿Para que te portes bien? Para eso está papá y mamá. La Biblia es un libro. Ahí dice, ahí mismo el 39, ¿qué dice? Ellas dan testimonio ¿de quién? No sé si usted cree eso. Yo sí creo. La Biblia es un testimonio que habla ¿de quién? Y cuando Jesús dice la Biblia o la Escritura, no se está refiriendo al Nuevo Testamento porque todavía no había. Cuando Jesús dice esas palabras, ¿el Nuevo Testamento ya existía? No. Jesús se refiere a las Escrituras de Génesis hasta Malaquías. ¿Y qué dice con referente a Génesis y Malaquías? Dice que esas Escrituras hablan ¿de quién? De Jesús. Amén. ¿Las Escrituras hablan de quién? Los escribas y fariseos leían la Biblia, escudriñaban, profundizaban en la Escritura, pero no encontraban ¿a quién? ¿No te ha pasado eso? Que te hablan de la fe de Abraham, que era un hombre de mucha fe, pero no te hablan de que Abraham vio el día de Jesús y se gozó. Amén. No te hablan de que Abraham es un símbolo del Padre. Dios le pide a Abraham que sacrifique ¿a quién? A su hijo. Y cuando estaba a punto de sacrificar, Dios le dice: Abraham, no lo hagas. Y en ese momento apareció una oveja atrapada, ¿se acuerdan? Con espinos, entre espinos, y esa oveja fue sacrificada. Eso es lo que hizo Dios. Cuando Abraham puso a su hijo en lugar de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Amén. Así que la Biblia no es un libro de cuentos o moralejas o proverbios. La Biblia es un libro que habla de Jesucristo y de este crucificado. Entonces Jesús les dice a los fariseos, volviendo al tema: ustedes estudian la Biblia, pero la estudian en vano, porque ustedes no me han encontrado. Las Escrituras que ustedes están estudiando, esas hablan de mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Génesis habla de quién? De Jesús. Éxodo, ¿de quién habla? Levíticos, ¿de quién habla? Números, ¿de quién habla? Deuteronomio, ¿de quién habla? Y así, Esther, ¿de quién habla? Oseas, ¿de quién habla? Isaías, ¿de quién habla? Lamentaciones, ¿de quién habla? El libro de Malaquías, ¿de quién habla? El libro de Abacú, ¿de quién habla? El Zacarías, ¿de quién habla? Ezequiel, ¿de quién habla? Esta es una visión diferente. Y eso no lo estoy diciendo yo. Jesús está diciendo a estos líderes religiosos: esa escritura que ustedes leen, esas escrituras me señalan a mí, hablan de mí. Así que la Biblia no es un libro de manual. La Biblia es un libro que habla acerca de una persona, la persona más bella que yo he visto en la tierra. Ninguno ha vivido la vida que Jesús ha vivido, una vida sin igual, una vida perfecta, la mejor vida, la vida más hermosa, más perfecta la vivió Jesús, y la vivió por ti y para ti. En esa vida tú eres salvo. Amén. No en tu vida, tú no te puedes salvar con tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que nuestras obras son como trapo de ¿qué? ¿Cómo te puedes tú salvar por tus obras? ¿Cómo puedes tú salvarte por tu vida si tu vida, dice la Biblia, es como trapo de inmundicia? En cambio, sí te puedes salvar por la vida ¿de quién? Porque la vida de Jesús es totalmente perfecta. En esa vida Dios te salva. Y sigo leyendo, porque esto es más profundo, hermanos. Miren lo que dice más abajo. 5:40 ahora. Pero ustedes no quieren venir a mí. Yo no sé si alguno de ustedes todavía es incrédulo y está dudando del sermón que yo estoy predicando. Jesús, sabiendo que esto iba a pasar, le dice a los escribas: pero ustedes no quieren venir a mí para que tengáis. ¿Quién da vida? ¿Tu santidad? ¿Tu perfección? ¿Tus diezmos, tus ofrendas?
porque te congregas, por eso vas a tener la vida eterna. Con esto no estoy diciendo que no te congregues. No me entiendas mal, hay que congregarse, porque ahí aprendemos la palabra. Hay que congregarse porque Dios derrama su bendición en medio de la congregación, amén. Hay que ofrendar, hay que diezmar y todo lo que se haga en el culto para la gloria de Dios hay que hacerlo, amén. Pero yo no te estoy hablando de eso, yo te estoy hablando de que Jesús está diciendo que hay que ir a Él para tener ¿qué? Yo no sé si tú has ido a Jesús ya. El texto, ¿no queréis venir a mí para que tengáis? Solo les pregunto, ¿ustedes creen que los líderes religiosos, los fariseos, fueron a Jesús para tener vida? Esos no fueron a Jesús. Hoy día pasa lo mismo. Cuando yo predico este sermón, este tema, en muchas iglesias, la gente no me cree. No, pastor, yo debo hacer algo mío para salvarme. Yo debo hacer algo mío. No, algo mío me debe salvar. Pero Jesús, ¿qué dice? Debes ir a Él para tener vida. Ninguna religión te salva, Él te salva. ¿Debéis venir a mí para tener? ¿Ya has ido a Jesús? Te pregunto esta noche. Si tú vas a Jesús, ¿vas a recibir qué? Vas a tener vida eterna. Yo pregunto, ¿has ido ya a Jesús? ¿Ya cuántos de ustedes tienen la vida eterna? La vida eterna no es algo que tú lo ganas. Es algo que se te ofrece de manera gratuita. Amén. No es algo que depende de ti, porque ninguno de nosotros puede alcanzar la santidad de Dios. Ninguno puede llegar al estándar de Dios. Ninguno puede llegar a ser santo por su propio esfuerzo. Solo la justicia de Jesús, la vida que Él vivió, esa vida sagrada de Jesús es la que te lleva al reino de los cielos. Pero Jesús sigue diciendo, ¿no queréis venir a mí para tener vida eterna? Por eso esta noche te pregunto, ¿has ido a Jesús? Este problema que había en esa época sigue siendo el problema de ahora mismo. Hay mucha gente que dice ser cristiana, pero cuando tú le preguntas a ellos, ¿tienes la salvación? ¿Tienes vida eterna? No, hermano, todavía no. Me falta todavía. Me falta. Y si viniera Jesús, ¿te irías con Él al cielo ahora? No, porque todavía no he arreglado mi carácter. Pero ¿quién te ha dicho que tú te salvas por tu carácter? ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar para que tu carácter sea el mejor? Si juntáramos a la persona más anciana de aquí, él me diría, todavía no he mejorado mi carácter. Porque el carácter es algo que se construye poco y nunca llegamos a ser santo. Por eso que la única manera de ser salvo es a través de lo que dice Jesús. Vengan a mí para tener. Si fuiste a Jesús, entonces, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Tienes vida eterna? ¿Amén? ¿Cuántos tienen vida eterna al escuchar esto? Hermanos, solo Jesucristo te da la vida eterna. Ninguna religión, ninguna obra te puede llevar al cielo. Solamente la justicia de Jesús te da la razón de vivir. ¿La vida? ¿Crees eso? Sigamos leyendo porque esto ya está interesante. A ver, vamos a leer más abajo. Miren, el verso 41. Yo no recibo la gloria de parte de los hombres. Sí, dice así. Pero yo los conozco a ustedes y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Pero si otro viniera en su propio nombre, ¿qué dice? ¡Ay! Esto sí que es asombroso, hermanos. Jesús le está diciendo a los fariseos, miren, ustedes no me creen porque ustedes no tienen el amor de Dios. Además, yo he venido del Padre, pero si otro viniese, ¿qué sucedería? Ustedes sí lo reciben. En Perú hay un hombre que se llama Ezequiel Atacusi. Son los que se ponen el cabello largo, no son de Otavalo, ¿no? Sino que guardan y tienen los 10 mandamientos y una especie de túnica. No sé si han visto los 10 mandamientos, y ellos enseñan la salvación por medio de la ley, y ellos enseñan de que Él es el Mesías, y muchos seguidores hay en Perú de esa religión. Estos han llegado hasta el Congreso de Perú. Los mormones tienen a Urias Smith, y ese es su profeta, y ellos le creen a Urias Smith, pero la Biblia nos está diciendo a quién hay que creerle. A Jesús.
Y ustedes no quieren venir a mí. Y ustedes no creen en mí. Pero si alguien se levantara, ustedes irían tras. Esa es la preocupación de Jesús. O sea, yo te estoy enseñando algo independientemente a mí, yo no te estoy enseñando de mí. Tú no tienes que aprender de mí, porque yo puedo estar hoy día y mañana no. Usted no puede tener su salvación, su seguridad de salvación en mí. Yo le estoy enseñando que la seguridad de la salvación se encuentra en una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Es solamente a través de Jesucristo que nosotros tenemos el perdón absoluto de nuestros pecados. Jesús va a seguir hablando. Miren lo que dice el siguiente verso, el 44. ¿Y cómo pueden ustedes creer si se honran los unos a los otros, pero no buscan la honra que viene de quién? Claro, aquí el otro problema era la soberbia. O sea, ellos se creían tan capaces intelectualmente, eruditos, creían ser maestros, gigantes intelectualmente. Entonces ellos creían que tenían todas las herramientas y que cuando Jesús les enseñaba les parecía una cosa muy sencilla, ¿no? Y entonces no lo aceptaban, porque ellos hablaban hebreo, porque ellos habían estudiado la Torá, y entonces ellos creían, esa soberbia invadía sus corazones y no podían entender que solo a través de Jesús se puede tener salvación, o se tiene salvación. Entonces no venían a Jesús. ¿Qué más dice el texto? Fíjense lo que dice. 43, 45. No piensen que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay alguien quien sí los acusa. ¿Y quién es? En quien ustedes... ¿Dónde tenían ellos su esperanza? ¿Por qué tendrían la esperanza en Moisés? Porque ellos creían que cuando leían Levíticos, guardar el sábado, entonces yo guardo el sábado de puesta a puesta, me voy a salvar. Hago la fiesta de la Pascua perfectamente tal como el Señor lo dijo, me voy a salvar. ¿Me entiende? Obedezco las fiestas de los tabernáculos de manera así ritual y perfecta, me voy a salvar. Doy mi corderito sin defecto para el sacrificio y me voy a salvar. Entonces ellos tenían su esperanza ¿en quién? Obedeciendo a Moisés se salvaban. ¿No han escuchado esa forma de predicar hoy en día? No es obedeciendo como te salvas, es creyendo como te salvas. El libro que yo escribí, el libro de Juan, repite la palabra creer 96 veces. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. 96 veces se repite que es solo a través de confesar a Jesús como el Hijo de Dios que se recibe el perdón y la vida eterna. No sé si te estoy alumbrando, oscureciendo, hermano, pero esto es la revelación de Dios. Los judíos no. Ellos tenían su esperanza en Moisés, practicaban las obras de la ley y creían que a través de las obras de la ley iban a alcanzar la santidad. Y ninguno de nosotros francamente puede cumplir a Moisés. Te voy a decir por qué. Miren, solo para que sepan cómo es Moisés. Para ser en ese tiempo sacerdote, escúcheme bien, la regla era tan estricta, así, extremadamente estricta. Si tú querías ser sacerdote, primero tenías que ser de la tribu de Leví. ¿Sí sabes, no? De una orden, no cualquiera podía ser sacerdote. Pero no era suficiente. Si tú tenías en el pene alguna arruga, eso dice la Biblia, no lo digo yo, alguna arruga, tú eras desechado para el sacerdocio. Si tú eras manco, no podías ser sacerdote. Si tú tenías una joroba, no podías ser. La ley era ¿qué? Estricta. Y las mujeres que tenían su menstruación, ¿podían entrar al templo? ¿Quién sabe? ¿Podían entrar al templo? ¿Podían servirle al Señor? Desechadas. Los mancos y los cojos tampoco podían llevar ofrenda. Por eso que ellos a los cojos y a los mancos, los escribas y fariseos los tenían afuera. Ellos vivían en los pozos, en los montes, en el desierto. Una cultura que se había vuelto marginadora, porque era la competencia, quién es mejor que otro. Entonces ellos creían que los mejorcitos, los más buenos, los más perfectos. Además la alimentación. No podías comer cuy. ¿Sí? ¿Cuántos comen cuy? No podías comer cuy. Así que desechado.
inmundo. Sí, la persona que comía cuy o chancho era considerada, y el pastor Roberto no me dejará mentir, inmunda. Y entonces, ¿quién se puede salvar así? Si a ti te gusta el cuy. ¿Te das cuenta lo estricto que era la ley? Entonces los judíos creían que debido a que ellos sí cumplían la ley de manera estricta, podían, y hasta ahora son los judíos así. Usted sabe que los que viven aquí en Nueva York saben que hay muchos judíos que le llaman el kosher, y ellos tienen su comida selecta. ¿Sí? Ellos creen que debido a esas obras que hacen se van a ir al cielo. Y Jesús le está diciendo, no, ustedes tienen que venir a mí para que tengáis vida, pero no quieren venir a mí. Y eso puede estar pasando contigo, que estás creyendo que una religiosidad, que tus deberes religiosos, tu obediencia te van a llevar al cielo. No, solamente hay una persona que te puede llevar al cielo, y es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Amén. Hay quien os acuse, dice así el texto, el 46, ¿no? ¿Verdad? Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Y el último pasaje, 46. Si ustedes le creyeran a Moisés, ¿qué dice? Me creerían a mí. Fíjense, si ustedes le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Porque ¿qué dice más abajo? Hermanos, de verdad, de corazón le digo, yo les estaba exagerando. ¿De quién escribió Moisés? ¿De quién escribió Moisés? De Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Génesis de quién habla? ¿Quién escribió Génesis? Moisés. ¿Éxodo quién escribió? ¿Y Moisés de quién habla? Perdón, ¿Éxodo de quién habla? De Jesús. ¿Deuteronomio quién escribió? Moisés. ¿Y de quién habla Deuteronomio? De Jesús. ¿Levíticos quién escribió? Moisés. ¿Y de quién habla Levíticos? De Jesús. ¿Números quién escribió? Moisés. ¿Y de quién habla Números? Hermano, en todas las páginas de la Biblia te habla acerca de Cristo. Jesús dijo que iban a haber falsos cristos. ¿Y sabes qué es el falso Cristo? Y tú estás buscando uno que se parezca a Cristo. ni siquiera sabes cómo fue Jesús y estás buscando uno que se parezca a Cristo. No, hermanos. Creyendo en Cristo, tú no tengas al Cristo de la Biblia, sino un Cristo que se ha deformado. Ese es el anticristo. Jesús dijo, muchos vendrán en mi nombre, y a muchos... Y la gente está buscando una figura como Cristo y no saben que ahora el Cristo que tienen no es el Cristo de la Biblia. Es un Cristo que ha sido cambiado, deformado. Ese es el Cristo que está siendo predicado hoy en día, no es el Cristo de la Biblia. Entonces nosotros necesitamos volver. ¿Quién es Jesús? Han pasado 2000 años. Y yo me temo que el Cristo que se predica hoy día en las iglesias no es el Cristo de la Biblia. Lo han cambiado. Y que ese es el anticristo. Estoy convencido que es así. Y ustedes no esperen a alguien parecido a Jesús. No hay, porque no tenemos una foto de Jesús. Lo que sí noto es que el Jesús que muchos cristianos tienen no se parece al Jesús que yo leo en la Biblia. Porque ese Jesús no hacía énfasis en lo que tú tienes que hacer, sino que Él lo que iba a hacer. Yo tengo una obra que hacer y cómo me angustio a hacerla. Fue a la cruz y dijo, consumado, he hecho la obra de salvación. ¿Lo crees? Esa es la verdadera religión, aquella que pone su fe total en Jesucristo, aquella que cree que Cristo es más que suficiente para salvarlo. ¿Tú crees que Cristo es suficiente para salvarte o necesitas algo tuyo? Si tú crees que Cristo no es suficiente y que necesitas algo, eres un anticristo. Porque lo estás negando. La palabra anti en griego es contra Cristo. ¿Me entiendes? Anti es contra Cristo, o también se traduce como en lugar de Cristo. Esa es la palabra anticristo. Pueden ver en cualquier diccionario la palabra anti es contra, en lugar de Cristo o contra Cristo. Cuando tú crees que algo tuyo te recomienda para el cielo, tú estás siendo un anti, porque estás negando la suficiencia de la cruz. Estás negando la suficiencia de la salvación. Estás negando que Cristo hizo un sacrificio completo y perfecto. Amén. Cristo hizo un sacrificio pleno, completo y perfecto. De manera que cualquier persona, por muy pecadora que venga a Él, se salva. Como ese ladrón en la cruz. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? ¿Por qué se salvó? ¿Porque era bueno? ¡Era ladrón!
La Biblia le dice que era malhechor por su carácter, porque fue un carácter semejante a Cristo. ¿Saben por qué se salvó? Por la fe, exactamente. Le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés. Y Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Le abrió, yo siempre he dicho, le abrió la puerta del cielo a un ladrón. ¿Y no te salvará a ti? Jesús tiene el mismo poder para salvarte también a ti. Si salvó a un ladrón, estamos seguros que si tú vienes a Jesús, crees en su sacrificio perfecto, también te salvará a ti. Esa es la predicación que falta, hermanos. Y voy a terminar con esto. No sé si estoy predicando, o más falta todavía. Yo soy un predicador que predico poco. En la India, había un misionero que fue a la India y vio a una madre que andaba con un hijo con síndrome de Down en un lado, y andaba con otro hijo que no tenía síndrome de Down, sino era perfecto, simétrico, bonito, ¿no? Bien bonito el niño. Entonces el misionero, cuando los vio, luego volvió a pasar y vio a la madre con el niño con síndrome de Down, y le llamó la atención: ¿y dónde está el otro chico? Ese que era bonito, que no tenía ninguna enfermedad ni cosas por el estilo. Entonces le dijo, y la señora estaba llorando, ¿y qué pasó con su otro hijo? Y la madre, llorando amargamente, dijo, se lo he ofrendado a la serpiente, porque ellos creen en la serpiente. Se lo he ofrendado a la serpiente. Y el misionero, sorprendido, pero ¿por qué no le dio al otro hijo, no? Al que tiene síndrome de Down y todo eso. Y le dijo, no, porque no me va a aceptar. Yo necesito hacer un sacrificio perfecto. Y entonces ella le dio a su Dios, que era un dragón, una serpiente, le dio a su hijo. Hermano, Dios no está pidiendo eso de ti. Dios no está pidiendo de ti. ¿Sabe lo que hizo Dios? Dios ya hizo el sacrificio por ti. Amén. De tal manera amó Dios al mundo, que Él dio el sacrificio por ti. Hermano, Él te amó tanto, que viendo tu necesidad y situación, en lugar que te pida a ti, a tu hijo, dinero, te pida que sacrifiques tu vida, ese Dios bueno, amoroso, tierno, compasivo y sumamente bondadoso, ese Dios dio al hijo de su seno, dio a su propio hijo en propiciación, dice la Biblia, por nuestros pecados. ¿Entiendes ahora la dimensión del amor de Dios? La Biblia es un libro que te habla acerca del sacrificio que Dios ha hecho por ti. ¿Entiendes? Dios ha hecho un sacrificio por ti porque te ama. Dio a su hijo, colocó a Cristo como sacrificio por nuestros pecados, para que a través de ese sacrificio de Cristo tú seas encontrado limpio, tú seas encontrado santo. Es a través de Jesús como tú encuentras santo. Eso es lo que la Biblia nos habla de la historia de Jesús, que se sacrificó para el perdón de nuestros pecados. ¿Quieres a ese Dios? ¿Ah? Amén. Hermanos, ¿le quieres servir a ese Dios? ¿Vale la pena? ¿Qué hizo Correa por ti? Nada. ¿Qué hizo Trump por ti? Nada. ¿Qué hizo Obama por ti? Nada. ¿Y qué harán los presidentes por ti? Nada. ¿Qué hizo Jesús por ti? Lo dio absolutamente todo. Vale la pena obedecerle. Vale la pena creer en Él. Vale la pena servirle. Vale la pena adorarle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Porque Él sí es nuestro héroe. Amén. Él es nuestro libertador. Él sí hizo un sacrificio plenamente perfecto. Entonces, ¿vale la pena que tú le sirvas? Es que no estoy en contra de la obediencia. Lo que estoy en contra es que decir que la obediencia me salva. La obediencia no me salva la obediencia de Jesús. Amén. Pero yo decido servir a ese Dios, amarlo de corazón, porque vale la pena. ¿Cuántos han sido bendecidos por el Señor?